Hola, hoy he tenido que escribir sobre un asunto que me incomoda y sobre el cual muy raramente, por no decir que nunca he escrito de una manera tan crítica como lo he hecho hoy. Hoy he tenido que criticar a los obispos españoles y me cuesta. Creo que tengo que hacerlo, pero me cuesta. Me cuesta porque suelo ser y me gusta ser y procuro ser muy respetuoso con las ideas religiosas de los demás y sobre todo porque tengo amigas, tengo amigos, familiares, no solamente creyentes, sino religiosos, religiosas, que para mí constituyen posiblemente los mejores ejemplos de bondad, de generosidad, de entrega, de compromiso con los demás, de amor fraterno y en definitiva de vida dedicada a hacer el bien. Y por lo tanto, pues digo con el corazón en la mano, que a mí me cuesta hacer este tipo de críticas, pero creo que también yo tengo el derecho y el deber a actuar con compromiso y a decir lo que pienso, a riesgo, lógicamente, de estar equivocado. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues porque ayer el portavoz de la eh, Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, hizo unas declaraciones en las que decía que un ingreso mínimo vital como el que está preparando el gobierno es indispensable para atender a la pobreza, pero solo en este periodo de crisis del coronavirus, que después pensar en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada, no, no cree, decía él, yo creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común. Me cuesta decirlo, pero a mí me parece que esta declaración es tramposa, es cínica y que además me parece modestamente que es incluso contraria a lo que dice la doctrina de la Iglesia y por supuesto a lo que reclama una organización como Cáritas, que es la organización a la cual la propia Conferencia Episcopal Española le encarga combatir la pobreza. Y por cierto, pues yo creo que lo hace con mucho acierto y ejemplarmente. ¿Por qué creo que es una declaración tramposa? Pues miren, creo que es una declaración tramposa objetivamente, porque la Conferencia Episcopal critica como si fuera nuevo, algo que no es nuevo en España. Hay ya en todas las comunidades autónomas rentas mínimas para combatir la pobreza. Y las hay en toda Europa. En todos los países de Europa hay una renta nacional mínima para combatir la pobreza, menos en España, porque hay 17 en las comunidades autónomas, que eso sí es criticable, eso sí sería criticable, por cierto, porque conforman un sistema bastante poco eficaz y bastante poco equitativo. Por lo tanto, es tramposo. Porque si es verdad que la jerarquía católica española le preocupa, está preocupada porque haya tanta gente que viva del subsidio, tendría que haberlo dicho antes, cuando en las 17 comunidades autónomas se crearon esas rentas mínimas, no ahora. ¿A qué ahora? ¿Por qué? Y también tendría que habernos criticado cuando existen todos los países europeos, menos en España. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Naturalmente yo desconozco cuáles son las intenciones, no puedo saberlas, de por qué se hace ahora. Creo que es una declaración cínica y discúlpenme que lo diga así, pero es que a mí me parece cínico porque la institución más subsidiada de España es la Iglesia Católica. Hombre, es la más subsidiada y en gran parte en virtud de privilegios que provienen de la dictadura. Hace falta un poquito de generosidad y no ver el mal en el ojo ajeno. Tú ves mal que haya otros que vivan del subsidio, pero tú sí vives del subsidio. Además de un subsidio que a veces no se utiliza de manera ejemplar, porque verdaderamente es feo que la Iglesia Católica dedique más dinero, casi el doble, a una televisión como 13TV
que a Cáritas. Y por último, yo creo que es claramente una declaración que contraría la doctrina social de la Iglesia. No puedo hacer aquí un desarrollo extenso, lo hago en el artículo, pero diversas encíclicas de diferentes papas, de Pablo VI, de Juan Pablo II, han establecido como doctrina eclesial que el trabajo es un derecho fundamental y que la remuneración justa, el salario justo del trabajo, es la fuente que puede garantizar una vida digna en lo material, en lo cultural y en lo espiritual a todas las personas. Es un derecho fundamental. Y Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, precisamente dice que si el Estado no garantiza ese derecho fundamental, que es el que proporciona el ingreso para una renta, para una vida digna, el Estado, dice la encíclica, tiene la obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias. Es verdad que eso no es pedir una renta mínima para todo el mundo, sino para quien ha perdido el empleo. Pero, ¿y qué ocurre si hay personas que pierden el empleo y el Estado no les garantiza ese subsidio de desempleo? O si hay otras personas que por cualquier circunstancia no deseada se encuentran sin empleo y por lo tanto no van a poder tener derecho a un subsidio de desempleo. ¿Qué hacemos con ellas? Para los obispos españoles lo que hay que hacer es o que se mantengan en la indigencia o que recurran a la caridad. El gobierno español, como antes habían hecho las autonomías y como hacen todos los gobiernos de Europa, insisto, todos los gobiernos de Europa, lo que trata de hacer es que esas personas que no tengan acceso ni al empleo ni a subsidio de desempleo, al menos tengan un mínimo vital asegurado. Y como digo, claramente esa declaración de los obispos es contraria a lo que dice Cáritas. He hecho una búsqueda rapidísima en Google y uno puede encontrar numerosísimas pruebas de que Cáritas defiende una renta mínima. Leo algunas. Cáritas seguirá promoviendo la renta mínima garantizada. Cáritas edita un manual de referencia sobre el actual marco legal de la protección social en España y la autora propone la articulación de un marco legal básico de garantía de mínimos para todo el territorio. Otra noticia. Cáritas insiste en establecer un ingreso mínimo garantizado que proteja a las familias más golpeadas por el coronavirus. Urge al gobierno a establecer un ingreso mínimo garantizado equivalente para todo el Estado y que se mantenga en el futuro. Otra noticia. Cáritas. La propuesta de ingreso mínimo garantizado para la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamos atravesando. Es una prueba palpable, indiscutible, objetiva, de que lo que defiende la jerarquía de la Iglesia Católica es contraria a lo que defiende y pide Cáritas, que es su organización de lucha contra la pobreza. Los obispos sabrán por qué han dicho eso y en este momento. Ellos lo sabrán. Por mí pueden seguir adoptando la posición política que quieran. Se pueden enfrentar al gobierno. Están en su derecho de enfrentarse al gobierno, a cualquiera. Pero lo que han hecho con esta declaración, lo acabo de comprobar, lo acabo de demostrar, es muy feo. Y yo, humildemente, muy modestamente, les digo a los señores obispos, a sus eminencias, que si de verdad creen en el infierno y si de verdad creen en lo que dicen, que salgan corriendo y vayan a confesarse.